Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí ya una vez más con un nuevo mensaje. Un mensaje importante y a la vez necesario. Sobre todo porque ante todo problema, responsabilidad, conflicto, enfermedad, de repente uno de lo que complica las circunstancias difíciles es cómo lo vamos a manejar aquí en lo que llamamos mente o en nuestros pensamientos, cómo lo vamos a manejar aquí en el corazón, a lo que nos vamos a referir como todo lo que sentimos, y cómo lo vamos a manejar aquí en la boca, o sea, con todo lo que hablamos. ¿Cómo vamos a manejar estas tres áreas que son tremendamente importantes? Todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que hablo. Y de alguna manera u otra, prácticamente esto es algo medular, algo importante del éxito o el fracaso de cómo vamos a estar manejando todos los problemas, circunstancias, a ciertos proyectos y todas las cosas. Entonces, ¿cómo voy a estar pensando? ¿Cómo voy a estar sintiendo? ¿Cómo voy a estar hablando? Ahora, normalmente queremos imaginarnos que son tres áreas totalmente independientes: lo que pienso, de lo que hablo, de lo que siento. Y esto es falso. Son tres áreas conectadas. Y es importante que podamos saber que están totalmente conectadas y que lo que pasa en mis pensamientos afecta lo que voy a hablar y lo que voy a sentir. Lo que voy a estar hablando afecta lo que voy a pensar y lo que voy a sentir, y lo que voy a estar sintiendo influye lo que voy a estar pensando, lo que voy a estar hablando. Los tres espacios están conectados y no los podemos manejar como independientes. Mucha gente puede llegar a decir, bueno, la gente ni siquiera sabe lo que yo estoy pensando. Puedo estar pensando lo que a mí se me antoje. ¿Por qué? Pues nadie lo oye. Pero de alguna u otra manera, eso no quiere decir que lo que estés pensando no te esté perjudicando o beneficiando. De alguna manera está produciendo algo en cada uno de nosotros. El gran problema es qué es lo que está produciendo. Ahora, alguien dirá, en los momentos que estoy con mis amigos, con la gente de mi confianza, ¿qué hace mi boca? Empieza a hablar y hablar y hablar, que en cabo ¿qué? Pues es gente de confianza y que importa, pero ¿en qué momento todo eso me está afectando? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy hablando y estoy yo solo hablando y pensando acerca de mí mismo? Definitivamente esto o es un instrumento para bien o es un instrumento para mal, dependiendo de cómo lo esté usando. Como punto importante, hoy vamos a hablar de administrar. Administrar nuestra mente, a lo que nos vamos a referir como todo lo que pienso. Administrar nuestro corazón, en este momento nos vamos a referir no al músculo que late, sino a todo lo que siento. Y administrar nuestra boca, no me refiero a aquel espacio donde comemos o ingerimos la comida, me refiero a todo lo que hablamos. Administrar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca. ¿Por qué? Porque son tres recursos importantes, importantísimos. Y estos tres recursos, como cualquiera de ellos, requieren administración. No podemos manejarlos como si no se necesitaran administrar, porque de alguna manera u otra pues nos influye de una manera importantísima la manera en que los usamos o los administramos. Ahora, para empezar, vamos a definir una manera fácil de entender administrar. Es hacer lo más con lo menos. Por ejemplo, aquí tengo unas monedas, ¿sí? Imagínate, monedas mexicanas, estamos en México. Por ejemplo, estamos hablando de dinero, estamos hablando de monedas, dinero. Administrar significará hacer lo más que puedo con el recurso que tengo, ¿sí? Hacer lo más que yo puedo con el recurso que tengo. ¿Y por qué lo digo así con dinero? Porque es una forma fácil y una forma más cotidiana que podamos entender esa palabra. Por ejemplo, cuando no hay mucho dinero, requerimos gran administración. Y por ejemplo, si hay alguien que es hábil para administrar, son las amas de casa. Tienen que hacer la comida para que la comida rinda, para que alimente a todos, para que nutra a todos con pocos recursos. Y prácticamente decimos acá en México que se estira el dinero, se estira para alcanzar a pagar la comida, pagar los recibos y hacer lo máximo
con lo que tenemos. Administrar nuestra mente, administrar nuestro corazón y administrar nuestra boca significará hacer lo máximo, lograr lo máximo, avanzar lo máximo, crecer lo máximo con estos tres grandes recursos. Sí, porque irónicamente, así como a alguna gente le puede hacer daño el dinero, nosotros nos podemos hacer daño con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hablamos. Bueno, punto siguiente. No nada más tenemos que saber qué es administrar, en este caso hacer lo mejor que podamos con los tres recursos de los cuales estamos hablando. Ahora vamos a hablar de la conexión entre estos tres recursos. ¿Cómo que conexión? Sí, imagínate tres fuentes de esas que ves en las plazas, donde salen chorros de agua, tres que están juntas, pero abajo en la tubería están conectadas. Sí, están las tres fuentes funcionando y tú puedes pensar son totalmente independientes, pero en las tuberías donde fluye el agua están conectadas. Y si en una de las fuentes tú y yo arrojamos 2 litros, 3 litros, 1 galón de pintura negra y esa agua se intinta todo de negro o como el color que resulte, poco a poco, por la conexión y el flujo del agua, las tres fuentes estarán igualmente entintadas con esta pintura negra. Entonces es importante identificar que lo que pasa en mi mente va a afectar lo que siento y lo que hablo, y de la misma manera cualquiera de las formas que lo queramos ver. Punto importante, ¿por qué? Porque si nos fuéramos a Proverbios 23:7, dice, es un versículo para muchos de nosotros muy conocido, pero la verdad impactante, porque dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Y aquí habla de pensar con la mente, el corazón, y ahí se hace una conexión. Y fíjate, está comprobado que no nada más hay neuronas en el cerebro, hay neuronas en el corazón. Entonces dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y fíjate, aquí dice que el uso de estos dos recursos define lo que es una persona. Para explicarte claro, si alguien piensa que es un tonto, tiene razón, porque va a empezar a vivir como si lo fuera. Si alguien piensa que es una persona inteligente, pues tiene razón, porque va a empezar a vivir como si lo fuera. Lo que nosotros pensamos y sentimos influye nuestra forma de responder. Vámonos a otro versículo. Aquí ya conectamos mente y corazón. ¿Sí? No lo tengo de este lado. Y aquí vámonos a Mateo, capítulo 15, 17 al 18. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón viene, y empieza a conectar la boca con el corazón. Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Aquí habla de una conexión entre la boca, lo que hablo, y el corazón, lo que siento. Y fíjate, dice, y esto contamina al hombre. Habla que el manejo de estos recursos o te contamina o te levanta. Entonces ya vemos una conexión entre la mente y el corazón, hay una conexión entre la boca y el corazón. Otra conexión, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí hay una nueva conexión entre cerebro o pensamiento y corazón. Y en el Antiguo Testamento, prácticamente, cuando habla de corazón, se refiere a todo, no nada más al sentir como nosotros lo vemos en esta época. Se refiere al pensar y al sentir, porque ellos lo tenían bien identificado como algo conectado. Interesante, ¿no? Entonces, si de alguna manera u otra encontramos que estas tres áreas, lo que pienso, y estamos hablando simbólicamente, no estoy hablando específicamente de la materia gris, el cerebro, o el músculo del corazón que late, o el instrumento que se abre y se cierra la boca, lo que pienso, lo que siento y lo que hablo son tres recursos conectados, íntimamente, francamente y claramente conectados. ¿Y cómo lo podemos ver?
Te voy a hablar, por ejemplo, de cosas que normalmente a los pastores nos toca oír muchas veces. Cuando nosotros platicamos con alguien que ha sido lastimado, defraudado, robado y se siente muy, muy golpeado, encontramos muy claramente esta conexión. Por ejemplo, sin decir nombres ni nada, ni cosas específicas, simplemente es algo muy repetitivo cuando alguien se encuentra en esta circunstancia. Y por ejemplo, la persona llega y te empieza a platicar lo que le hicieron, lo que le pasó, lo que le robaron. Y por ejemplo, para que tú te imagines, llega alguien conmigo y me dice: Saúl, fíjate que me hicieron esto, ¿cómo ves? Qué injusticia, qué malo, que etcétera, etcétera, lo que me hicieron. Y curiosamente, puede estar horas hablando de eso. Y está tan concentrado en esto, en lo que está hablando, y porque todo el tiempo está pensando en eso, y porque todo el tiempo está sintiendo eso. Una pregunta que a veces les hago yo es: a ver, dime, fuera de las horas que estás dormido, ¿sí? En el momento consciente de tu día diario, en lo que acabas de vivir, o lo que estás viviendo, o lo que estás sintiendo, dime, ¿cuánto tiempo del día tú estás pensando en esto que te hicieron? Y las cifras son alarmantes, porque la gente me viene a decir: 95% del tiempo estoy pensando en eso, estoy todo el día pensando en lo que me hicieron. Órale, 95% del tiempo. Y luego, por lo tanto, les pregunto: ¿y cuánto tiempo de tu día te estás sintiendo mal? Pues claro que el 95% del tiempo me siento mal. Bueno, de tu plática, ya no del buenos días, el clima, etcétera, etcétera. Ya cuando te sientes a tener una plática con alguien, de tu plática un poco más profunda, ¿cuánto tiempo hablas de esto? Pues el 90-95% del tiempo. Imagínate, amigo, que esto lo podemos estar viviendo todos, y lo hemos vivido en tiempos de la vida cuando hemos sentido una circunstancia así. Conforme el proceso de sanidad se desarrolla, los tiempos se empiezan a recortar. Pero de la misma manera que una herida se infecta, supongamos que tú tienes una herida en tu brazo y está infectada, ¿qué sucede si no recibe una curación? Si no viene un doctor, una enfermera y te hace una curación y limpia la herida infectada, y si no te dan un antibiótico, pues lo que pasa es que el proceso de sanidad, en vez de ir avanzando, va retrocediendo, lo cual significa que en vez de que el tiempo que estás pensando en eso se reduzca, o se mantiene o empeora. Y en vez de irte sintiendo cada vez un poquito mejor, te vas sintiendo cada vez un poquito peor. Así como las heridas físicas requieren de un proceso, una curación, un medicamento, y empieza un proceso que quisiéramos que fuera en 5 minutos, pero no es así. Es un proceso en donde poco a poco, y al principio nos desesperamos porque hay un proceso en las enfermedades que dices: es que parece que no avanzo. Pero cuando tú sigues el tratamiento, el proceso hace que poco a poco y cada día, cada semana te vas sintiendo mejor. Entonces, si nosotros no recibimos un proceso de sanidad de parte de Dios, alguien que nos ayude, o conscientemente empezamos un proceso de sanidad, en donde empieza el proceso, pues cada vez vamos a estar o igual o peor. O simplemente la vida nos va sanando, pero esos procesos son aún mucho más largos. ¿Y qué sucede cuando en 1 año, 2 años, esto se te viene a la mente y el corazón? Te sientes igual que el primer día, porque te das cuenta que esa herida no es más que una herida pospuesta, vendada, para que nadie se dé cuenta y para que tú te olvides que estás herido por ahí. Pues no es lo más sano. Lo más sano es iniciar un proceso de sanidad. ¿Cómo inicia? Cuando estás muy mal, pues buscar ayuda. Si no, inicia con un perdón. Eso que parece que le repito a cada rato, inicia con perdonar. Y la clásica frase de alguien que está en estos casos:
Pero Esaú, ¿cómo me pides que yo perdone si mira todo lo que me hicieron? Perdón, yo no te estoy diciendo que lo que me estás contando es mentira. Inclusive te creo que todo lo que me dijiste es real, es injusto, es malo lo que te hicieron, no debió haber sido, pero necesitas perdonar tú, porque necesitas romper esto y empezar un proceso de sanidad. Pero no, ¿cómo voy a perdonar después de tanto tiempo? Frases clásicas. Pero no, porque todavía me duele. No, el perdón no viene cuando se te quitó el dolor. El perdón viene para que empiece a menguar el dolor. Y el perdón se tiene que hacer en medio del dolor y de la aflicción, o en medio de cómo te puedas llegar a sentir. Y empieza por una decisión. Como ya les he dicho, es una oración delante de Dios en donde tú le dices: Señor, te entrego esto. Yo decido perdonar. Y aun cuando la gente me dice, perdón las palabras, pero la gente me dice así. Pero Esaú, si ya me desgraciaron toda la vida. Es frases que la gente dice. Y yo les digo, bueno, no necesariamente. Pudiera creerte que te desgraciaron tu pasado o tu presente, pero tú permitirás que te desgracien en el futuro, que te dejen marcado tu futuro, porque la verdad, en muchos de los casos, la persona que lastima, que roba, anda como si no hubiera hecho nada. Y eso es lo que más le turba a la gente. Pero es que esa persona anda más fresca que una lechuga, y yo aquí haciéndome mal, sintiéndome terrible. Y esa persona anda como si no me hubiera hecho nada. Inclusive he hablado con esa persona y me llega a hablar como si no me hizo nada. Cuando a veces sí es bastante fuerte lo que han hecho. Y entonces el perdón no es pensando en ellos, es pensando en tu libertad. Administrar tu mente, tu corazón y tu boca significará, primero, empezar procesos de sanidad, de perdón, de sacar todo lo que ya no debe de estar ahí, y empezar el proceso de sanidad para que tu mente, tu corazón y tu boca empiecen a ser controlados. Porque una persona así de lastimada no puede controlar su mente. Si yo le digo a esa persona, quiero que dejes de pensar en eso, no va a dejar de pensar en eso. Aún si le dijera, por favor, te voy a pedir que no hables de eso, voy a batallar mucho para dejar de hablar de eso. Y si le dijera, no quiero que te sientas mal, es muy fácil decirlo, pero la verdad es que si tú has estado en esa circunstancia, sabes que es imposible. Realmente necesitamos un proceso de sanidad. Entonces, como punto número 1, perdón. Sacar todo lo que tiene que ser sacado. Y la gente muy comúnmente pregunta, bueno, si no puedo controlar lo que estoy pensando, si no puedo controlar lo que estoy sintiendo, y batallo para controlar lo que estoy hablando, ¿por dónde debo de empezar? Primero, punto número 1, pon mucha atención. Amigo, amiga, pon mucha atención. Si tú te encuentras en ese estado, ahora, no necesariamente quiere decir que tú has sido lastimado o robado. Hay personas que tienen pensamientos o sentimientos recurrentes hacia el lado negativo, fatalista, de temor. Y realmente los problemas no es que los hayan lastimado, es que están realmente o llenos de miedo, de angustia o de muchísima tensión. Para poder administrar tu mente, tu corazón y tu boca, primero, tú tienes que saber que la primera de las 3 áreas donde puedes empezar a tomar el control es tu boca. Sí, tu boca. No puedes controlar tu mente, no puedes controlar tus emociones, pero sí tienes que empezar a tomar una decisión, controlar tu boca. ¿Y qué significa controlar? Más bien diría administrar, usar tu boca para salir adelante. Primero, empieza a orar y empieza a través de tu boca una oración hablada. Dile al Señor, yo perdono a esta persona. Yo, Señor, declaro que voy a salir adelante. Yo echo fuera el temor de mi vida. Que tu boca empiece a hablar en oración y acerca de ti mismo cosas que te levanten, no que te aplasten. Te repito, que tu boca empiece a hablar cosas que te levanten, no que te aplasten. Alguien dirá, mejor no hablo. Pues tu boca no va a hacer nada. Necesitamos uno de los elementos para levantarte. Al empezar a hablar
Y sobre todo, si tú te acercas al Señor, te vas a empezar a dar cuenta que tu boca tiene autoridad. Amén, que nuestra boca tiene influencia. A lo mejor alguien está muy escéptico de este tipo de cosas. La verdad es que, pues sí, o sea, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tú puedes buscar en YouTube, ahí hay algunos videos del poder de la boca, del hablar. Hay unos videos, y búscalos por ahí, donde se han hecho experimentos, no por gente de iglesias cristianas, no, experimentos, en donde, por ejemplo, han puesto 3 plantas. En un caso han usado plantas, en otro caso han usado, por ejemplo, agua, ¿sí? Y en otros casos hielo. Y ponen 3 cosas y de repente aisladas. Por ejemplo, a esas 3 plantas, a una de ellas le empiezan a hablar cosas positivas, hermosas, etcétera, etcétera. A otra la empiezan a insultar y a otra la empiezan a ignorar, la empiezan a agredir. Y la verdad es que después de este experimento vas a encontrarlo en YouTube, ¿sí? Y vas a encontrar que las plantas reaccionan totalmente diferente, ¿sí? Que algunas se están secando y las otras están vivas. Por ejemplo, la reacción del agua, las moléculas del agua al empezarse a congelar, sabemos que forman como pequeñas estrellitas, copos de nieve. Y la forma de estos copos de nieve está totalmente alterada cuando una persona está hablando agresiones ahí junto al agua. Se altera. Empieza a buscar para que te des cuenta que esto no es específicamente algo solo pensando en los cristianos, no es algo general. Todos somos creación de Dios y tenemos poder en nuestra boca. Y si de la misma manera tú estás hablando cosas acerca de ti mismo de esa forma, pues vas a estar afectando. En vez de ayudarte, te vas a estar perjudicando a ti mismo. Independientemente de lo que estés pensando y sintiendo, tienes que empezar a hablar como que tú ya saliste de esto. Con fe, con confianza y con palabras de promesas de Dios. Y empezar a hablar hacia adelante. Toma el control y vamos para adelante. Y empezar a hablar, de repente, lo siguiente será empezar a tomar el control de tu pensamiento. Cuando tú tienes un pensamiento recurrente, tienes que saber este principio. A lo que le das tiempo, le das importancia. Anota. A lo que le das tiempo, le estás dando importancia. A lo mejor tú dices, no le estoy dando importancia, solo le estoy dando tiempo en mi mente. Le estás dando importancia, sí. Por más que digas que no, le estás dando importancia. Y a lo que le das importancia, le estás dando poder sobre de ti. Entonces, de acuerdo a este principio, lo que vas a empezar a hacer es a reducir la cantidad de tiempo que vas a estar pensando en estas cosas, ¿sí? Y después vas a empezar automáticamente a reducir lo que vas a estar sintiendo en relación a estas cosas. Para esto te voy a dar un consejo que te vas a encontrar también ahí en YouTube, en varias personas que lo dicen. Y vamos a tomarlo porque no es más que un principio de decisión. Y le vamos a llamar el principio aquí, como ya le dicen en muchos lados, de los 5 minutos. 5 minutos, solo 5 minutos. ¿Qué significa este principio? Si alguien te hizo sentir muy mal y estás muy enojado, muy ofuscado, y sientes que te necesitas desahogar, va a llegar, cuando tú estés solo, me estás oyendo, sola, entonces le vas a decir en tu mente a esa persona, o con tu boca, mira, te voy a dar 5 minutos, y en estos 5 minutos, a lo mejor me voy a desahogar, voy a llorar, me voy a quejar, etcétera, etcétera, pero solo 5 minutos, no te mereces más. Y en esos 5 minutos, saca lo que traes. Desahógate, llora, lo que quieras, sácalo. Y pon una alarma en tu celular para que terminando esos 5 minutos te levantas. Y le dices, Señor, basta, yo perdono, me levanto y no más tiempo. No más tiempo. No más importancia le doy a esto. Y no más poder le doy a esto o a esta persona. Ahora, empezaré a darle mi tiempo a las verdades de Dios y a Dios. Empezaré a darle la importancia de vida a mi Señor Jesucristo, para darle la autoridad para que Él venga a tomar el control de todo esto. Amén. Entonces, 5 minutos, acuérdate, 5 minutos. ¿En qué se puede apoyar? ¿Tienes miedo para un proyecto, lo que sea? En ese momento llora, en ese momento
Pero es cuando tú vas a decir, ya no te voy a dar más tiempo más que 5 minutos. Y al otro día le das 4. Y después 3. Después 1 minuto. Y después vas a decir, ya no te mereces nada. ¿Me oíste? Ya no te mereces ni mi tiempo, ni mi mente, ni mi corazón. Mi Señor lo tiene todo. Interesante, ¿no? Si nos fuéramos a Mateo 22:37, y aquí vamos a entender un poquito esto. Otra faceta de este versículo tan conocido. 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y estoy hablando de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ni siquiera estoy hablando de ningún líder espiritual. Ni de mí, ni de ningún líder espiritual. Esto es para Dios, para Jesucristo nuestro Señor. Y cuando dice con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, en el alma interviene lo que tú hablas, tu intelecto. Estamos hablando de una entrega en donde tú sabes que la mejor forma de administrar estos grandes recursos es conectado con Dios. Y entonces prácticamente sabemos que estamos entregando nuestro ser a alguien en quien no tenemos peligro. No es un líder loco espiritual que anda por ahí, que lo único que quiere es sacarte dinero o controlar tu vida. No, estás hablando de Dios, directamente una conexión con Dios. La función de nosotros como líderes espirituales es nada más conectar a la gente con Dios, que ellos puedan tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente es la fuente de la bendición, del equilibrio, del bienestar, de la alegría, de la plenitud. Entonces, quédate con esto. Repasa lo que vimos ahorita. Y si ahorita tú te has sentido bastante angustiado y todo, y si te ha atormentado, es un temor, una angustia, una persona, una circunstancia, una responsabilidad, date 5 minutos, dale 5 minutos. 5 minutos, nada más 5 minutos. Y te levantas, te desahogas y después empiezas a orar al Señor. Pero muy bien, le dices a todo eso, no más tiempo te mereces, porque no más importancia tienes y no más poder tienes sobre mí. Amén. Y ahora nuestro poder viene de Dios, porque es alguien que realmente lo tiene. Amigo, quédate con esto en tu cabeza y levántate, por favor, levántate. La vida es bella porque Dios es bello. Hay cosas muy horribles en este mundo, pero hay cosas muy hermosas en Dios. Te voy a encargar algo muy importante. Por favor, búscanos en las redes sociales. Hay mucha más información para ti. Y también te voy a pedir otro favor. Por favor, suscríbete y activa la campanita. Ayúdanos para que estos mensajes puedan llegar a más personas. Hay mucha gente que ahorita necesita escuchar esto. Ayúdanos para que esa gente pueda escucharlo y darse cuenta que Dios es poderoso. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.